change. So in just a moment, I will be introducing our keynote speaker who, for predominantly technological reasons in terms of not always having good internet access, we've recorded our talk with Wilma Mendoza from Bolivia, who I'll introduce in just a moment. And I'm hoping that all of the technology at this end works okay and that we can transmit this video. If you are back online, perhaps you could give a thumbs up or something of that nature. And just a reminder again, if you wouldn't mind keeping your microphones muted and your camera switched off until such time as you are presenting. So that's few, not too many. We give another moment for people to come back from their lunch. Okay, so I can see that a few people are back. Again, if you could maybe give the thumbs up if you are back and ready to listen again. So as I was just mentioning there a second ago, for our keynote speaker for today, we pre-recorded a conversation. It's in Spanish, but there are subtitles in English, and hopefully that will work okay for those who are then going to be listening to the interpretation in French. So I'll just introduce the speaker, and then, as I said, we'll hope that the transmission of the video works okay. So our speaker is Wilma Mendoza, who is the president of the National Confederation of Indigenous Women of Bolivia, CENAMIB, which is a pioneering grassroots social movement. Wilma hails from a lowland community in the eastern region of Bolivia, and this wider region made global headlines in 2019 due to the widespread forest fires concentrated in the Chiquitania and Chaco regions. The fires resulted in the burning of 1.4 million hectares of forest, or 3.4 million acres. And there is certainly a connection to climate change here, with high temperatures, strong winds, and lack of rainfall preceding it. But also links to government policy, particularly in terms of some decrees incentivizing the fires, and overall policy of expanding the agricultural frontier of Bolivia, with a plan to move it from 3.5 million hectares to 4.7 million hectares. The organization that of which Wilma is president, CENAMIB, is also one that works on the grassroots level to combat human trafficking, and they have and they attempt to hold the government to account on this issue, and they point to the overlay of particularly mega extractive projects like infrastructure projects, hydrocarbons extraction, particularly in protected areas, which was something that was decreed in 2015 in Bolivia to open up supposedly protected areas in indigenous territories to exploration for hydrocarbons and minerals, and also point to issues around free, prior and informed consent, lack of political representation, and lack of secure land rights, particularly for indigenous women, as means of reducing vulnerability. And there's also some reference in this video to the events of late 2019, in which
series of protests, some of which related to those fires, but more related to elections that broke out across Bolivia and led to the resignation of President Evo Morales in what's some have called a coup d'etat. So that's just to give you a little bit of the context. And as I say, I will now try to show this video, which should be about 25 minutes, so it should take us almost up to the hour mark. Ahora sí, hola, entonces con Wilma Mendoza, por favor, Wilma, si puedes, te puedes presentar y contarnos algo sobre la confederación y el trabajo que realiza. Primero que nada, saludarle. Mi nombre es Vilma Mendoza Miro, actual presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, CENAMIT. Como CENAMIT tenemos la misión de la defensa de los derechos colectivos y la defensa de los derechos individuales, específicamente en el tema de fortalecer a las capacidades de las mujeres, ¿no? Es como un mandato que se tiene. Es por eso que las mujeres tenemos la necesidad de también fortalecer esas capacidades internas para justamente ejercer los derechos colectivos. Perfecto, gracias Wilma. Y bueno, como hemos hablado, este evento de hoy es enfocado en el tema de la esclavitud moderna, que se entiende como un término medio general para contener varios tipos de formas de explotación, como la trata de personas para fines de explotación laboral y sexual, pero también el trabajo forzoso, servidumbre por deudas, etc. ¿Nos puedes decir algo sobre la situación actual referido a esos temas en Bolivia y especialmente las preocupaciones de la Confederación con referencia a este tema? Bueno, primero que nada, pues el tema coyuntural, político, social en Bolivia hace que como confederación y específicamente las mujeres organizadas que tienen base territorial se encuentren muy preocupadas, y vemos que ha aumentado también la violencia dentro de la sociedad, ¿no? Y esa desigualdad muy profunda que existe a nivel nacional, ¿no? En todos los ámbitos de asistencia, por ejemplo, del respeto a los derechos humanos y colectivos específicamente, ¿no? Actualmente se ve en Bolivia que tenemos una sociedad muy polarizada, ¿no? No se puede todavía recuperarse de todos los conflictos que se tuvo hace dos años, y sí, desde lo que llaman golpe y no golpe, desde el fraude y todos esos problemas, ¿no? que se tuvo. Actualmente está, y si pese a tener una normativa que es la ley sobre el racismo, y eso se ha visibilizado bastante ahora, ¿no? Cada grupo social trata de minimizar al otro grupo. Y lo que sentimos nosotros, pues, ¿no? Se ve el poder del que ejerce, y pues como nosotros somos pueblos indígenas con base territorial y que somos en menor cantidad, en número de habitantes, entonces como que no nos hacen valer, ¿no?
en las peticiones y tampoco nos incluyen en lo que es la formulación de la planificación, la agenda nacional y todo eso. Simplemente te comunican o te hacen saber para sacar, digamos, estrategias para informarte cuando tienen políticas públicas de interés dentro de los territorios, ¿no? Entonces, solo para informarte y no para realmente consultarte como debe ser, ¿no? Ejercer, hacerte la consulta libre, previa e informada, como un derecho que tenemos los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa coyunturalmente y la discriminación es muy, muy visible, ¿no? Actualmente, ¿no? Ujú, Entonces, las mujeres en este tiempo somos las que estamos ejerciendo, ¿no? Estos derechos, estamos exigiendo el respeto a los derechos, se está exigiendo a lo que son el respeto a los principios y valores que, que ejercemos los pueblos indígenas dentro de la Casa Grande, ¿no? ujú, Mencionar que las políticas públicas de Estado, primero decir que gobiernos de derecha, gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda, hacen la misma cosa, ¿no? Con este tema de la modernidad, de la explotación, de la esclavitud moderna, ¿no? Entonces, creo que en ese es el sistema, digamos, de gobierno que se tiene también con este gobierno actual, que no ha cambiado, ¿no? ujú, Ellos toda autoridad que está ahorita en el poder, son más de discurso, diría yo, ¿no? Si bien hemos avanzado en el reconocimiento de los derechos colectivos, pero en el ejercicio es que ya ahí no se cumple, ¿no? Entonces, actualmente se ve un presidente muy invisible, pero un vicepresidente muy visible, pero muy, muy discursivo en el tema del respeto de la Pachamama, muy glorioso, habla de todo lo que son los principios, la solidaridad, que tenemos que unificarnos, que no tenemos que ser egoístas, mucho habla de los valores, la recuperación, pero es un discurso, ¿no? ujú, Del discurso al hecho, existe mucho trecho, decimos, ¿no? Entonces, creemos y eso es lo que actualmente dentro de los territorios indígenas, específicamente voy a mencionar en el norte de La Paz, está muy centrado la exploración. Tenemos ahí la exploración minera, ujú, tenemos la exploración actualmente que ya está mencionado, que va el Bala y el Chepete con la represa, ¿no? ujú, Y tenemos los nuevos asentamientos en el tema de de tener los nuevos asentamientos en los denominados parques nacionales, ¿no? El Madidi, Pilón Lajas, por ejemplo. Lo que ujú, está pasando también es recorrer los puntos que decimos nosotros, los mojones de los territorios consolidados hace muchos años, lo están moviendo, ¿no? Es ujú, otra forma, digamos, de meterse dentro de los territorios ya consolidados que el Estado tiene que garantizar. La misión del Estado es garantizar los derechos colectivos como un ente rector que tenemos, ¿no? Entonces, a nosotros las mujeres indígenas nos queda muy claro cuál es la misión del Estado, ¿no? Y cuál es nuestro deber, por ejemplo, de nosotros cómo ejercer nuestros derechos colectivos. Entonces, lo que está pasando es eso, ¿no? Con lo que es la esclavitud moderna y lo que son las políticas públicas de Estado mismo, ¿no? Entonces, ujú. el Estado promueve todas esas políticas públicas, pero vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, que hace años se han consolidado en gobiernos de derecha, digamos, ¿no? Y Y actualmente eso es la petición. están percibiendo eh, a través de esos políticos que está creciendo los niveles de vulnerabilidad frente a esos tipos de explotación. Eh, Por supuesto que sí está creciendo, ¿no? Porque viene con todo el paquete.
como le decía, hay bastante desigualdad, se ha visibilizado la desigualdad de atención, por ejemplo, con el Estado. El Estado tiene mucha alianza, por ejemplo, con los empresarios, ¿no? Y son los empresarios que tienen que garantizar lo que es la alimentación y con todo ello lo que también tiene que ver el paquete a lo que es esta política pública, ¿no? Eh, Ujú, por otro lado, también se va aliando, no sé, el tema del narcotráfico es un tema muy preocupante, por ejemplo, en el aumento de la violencia en temas de los pueblos indígenas, ¿no? Y eso hace de que también ahí ya se menciona lo que es la trata y tráfico, pues, ¿no? sí, De menores, ¿no? Cuando hay este incremento de lo que es el narcotráfico dentro de los territorios, ahí sí es más preocupante, ¿no? Y en la mayor parte, en estos últimos tiempos, se está visibilizando, por ejemplo, lo que son las pistas clandestinas, ¿no? Y es a nombre de la reactivación económica, también como que se lo perdona nomás, digamos, ¿no? mm, Pero para nosotras realmente las mujeres indígenas es muy preocupante porque también algunos indígenas están siendo utilizados en este tema, ¿no? De trabajo, ¿no? Y mm, y de ser cómplices, digamos, de no denunciar y vivir intimidados, por ejemplo, por estos grupos, ¿no? Entonces ujú, es un tema muy peligroso para nosotras, ¿no? sí, sí, sí. Gracias, Wilma. Y en este evento también estamos obviamente interesados en los impactos de la crisis climática y cómo se interactúan con estos niveles de vulnerabilidad que pueden incluir vulnerabilidad a la explotación. Y ¿nos puedes decir algo sobre cómo se está viviendo estos impactos climáticos, los pueblos indígenas de Bolivia, cómo están afectando a las comunidades y sociedades allá? Bueno, ese es el otro tema muy preocupante, específicamente para las mujeres, ¿no? Porque cualquier ¿cómo le digo? Cualquier incremento irracional, digamos, de que el ser humano hace, es, pues, modifica, por ejemplo, ¿no? Si bien hablamos del cambio climático, es el cambio, por ejemplo, de las temperaturas, el aumento tan grande que hay de las temperaturas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, estamos con una temperatura muy elevada, ¿no? Y ahí cuando hay temperaturas elevadas, justamente ayer me comentaban por qué se están falleciendo los mayorcitos, decimos nosotros nuestros sabios, ¿no? Mm, O las personas mayores, ya ellos decían es debido a la temperatura porque sumamente está la calor y es que aumenta la presión también, ¿no? De nuestros eh, mayores y es de pronto que fallecen por paro cardíaco, ¿no? Debido a la elevada temperatura que empieza la fatiga, por ejemplo, ¿no? De nuestros ancianitos y ancianas. Y eso es un tema que realmente ayer me dejó preocupada, ¿no? Me informaba una dirigente que falleció su abuelito, pero que estaba muy sano, como que ya en la chiquitanía, por ejemplo, por todo este tema de la quema, el incremento de la humareda que existe, hace de que aparezcan también nuevas enfermedades, ¿no? Y pues está muy saturado, diríamos, este humo, ¿no? Y el efecto específicamente llega pues a la mujer, ¿no? En el tema del aumento de las emociones, de las preocupaciones, aparte de que también hay escasez de alimento dentro de las comunidades, ¿no? Por estos fuertes cambios bruscos del clima, ¿no?
Entonces, y en cada región tiene sus distintas particularidades. Por ejemplo, en acá, si bien hablamos del oriente, que está involucrado todo lo que es la Chiquitanía y el Chaco, pues no solamente nosotras las mujeres, sino que también nuestros animales. Nosotras somos muy de corazón Mm, grande las mujeres, ¿no? Entonces nos preocupa todo lo que suceda a nuestros alrededores, que son nuestra naturaleza, ¿no? Y pues tiene que ver mucho, por ejemplo, con lo que la crianza de nuestros animalitos que no tienen la comida ya, ¿no? Y que no se tiene la asistencia de Estado, por ejemplo, en todo esto lo que pasa. Y el otro efecto, por ejemplo, bien primordial que es para todas, no solamente para el Oriente, sino también para la Amazonía, es la reducción muy grave del agua, ¿no? mm, El agua sabemos que es un tema muy vital para la vida, ¿no? Tanto para los seres humanos y para los seres irracionales, ¿no? Que son también parte de nuestra vida. Sinceramente está muy poco, ¿no? En la Chiquitanía yo anterior semanas caminé por allá y hay comunidades que de verdad que no tienen ya agua, ¿no? Y eso es la preocupación grande que existe. Y aparte de que no existe lagos, como le dicen ellos, los atajados, que todo se ha secado y no hay otro más que el agua que sacan de pozo, ¿no? De ujú, cavar 150 metros profundo para obtener agua, digamos, ¿no? ujú, Y la asistencia de Estado, por ejemplo, si bien el Estado se les ha acabado sus, sus pozos para obtener agua, pero eso un tiempo no ha durado y en esta época ya no hay. Es mm, porque ellos dicen porque el Estado pues no nos hace caso, digamos, la tecnología no nos hace caso cuando nosotros decimos que acá hay agua, que aquí es el lugar óptimo para obtener, digamos, el agua y que dure un tiempo, ¿no? Más largo. Y bueno, ellos no les hacen caso, decían. Entonces, lo mm, que nosotros, las mujeres, demandan también, ¿no? Es que si bien tienen que cavar nuevos pozos, pero que se respete lo que es las técnicas tradicionales para identificar el agua, ¿no? Y mm, para también esa agua no tenga que disminuir ni tenga que secarse al año, digamos, ¿no? Me tenga que durar más años, no así como lo hacen, solamente 6, 8 meses dura y en esta época ya no tiene agua, digamos, ¿no? Y el agua que tienen un solo tanque que no abastece a las familias es el agua que ellos lo han identificado, que ellos han cavado con su propio sacrificio y es que eso los mantiene, ¿no? Y lo demás en otras comunidades, si bien tiene agua, pero sale el agua turbia, mm, ¿no? Eso quiere decir que ya no existe mucha agua en los pozos, entonces al bombear se enturbia el agua y sale el agua turbia. mm, Entonces no es agua potable para que ellas puedan consumir, digamos, ¿no? ujú, Entonces, debido a todo eso, hay el incremento de las enfermedades también, ¿no? Distintas enfermedades de la piel y de lo que es también los vómitos y las diarreas. Y ellos eh, lo asocian con lo que cuando se los lleva al hospital, ellos dicen que le asocian rápido con lo que es ahora el COVID-19, pero para ellos no es esa enfermedad, ¿no? mm, Entonces, son esos ujú, efectos que está ocurriendo actualmente, específicamente en los territorios indígenas ujú, que, que son colectivos, ¿no? Entonces, ujú. la preocupación de las mujeres es eso, ¿no? El Sí. efecto directo que realmente llega a las mujeres. Por otro lado, la disminución, por ejemplo, de todo lo que es el trabajo que hacían antes ellos, la disminución de la producción, ¿no? Que es el Mm, alimento, no se puede sembrar. Hay muchas instituciones en acá de apoyo que les han dotado de semilla, mm. pero no se puede sembrar, no es adecuado sembrar porque la Qué están semilla se haciendo va. entonces, Vilma? ¿Qué están haciendo esas comunidades frente a tantos problemas? Lo que Está, están haciendo es recuperar, por ejemplo, a mí me decían en una comunidad,
ellos sembraron maíz, ¿no? En épocas de lluvia, terminando la época de lluvia, sembraron el maíz, pero empezó sol hasta ahora, entonces no sacaron apenas de 10 hectáreas, digamos, que han sumado todo, sacaron como 5 quintales de maíz, ¿no? Mm, Pero como tienen también a unos kilómetros a los menonos, ¿no? Y los mm, menonos tienen pues toda la tecnología de riego y todo, ¿no? En esos cercanos a ellos. mm, Y lo que hacen ellos, lo que hicieron, por ejemplo, ellos, esa comunidad, es hablar con los menonos, porque ellos, como tienen la tecnología, todo lo que la máquina recoge, para ellos está bien, y todo lo que deja la máquina para ellos no sirve, ¿no? Entonces, lo que hicieron es decirle a los menonos si ellos lo podrían regalar, lo que ellos ya no les recogen de la tierra, ¿no? ujú, Y bueno, el menono les dijo que sí podían recogerlo. Entonces ellos, toda la comunidad se organizaron y fueron a recoger todo eso y sacaron como 20 quintales, dice, de maíz. Y el maíz es su fuente de alimentación, por ejemplo, para ellos también, ¿no? Para hacer el mote, las comidas, o sea, lo preparan de distinta manera, ¿no? ujú, Y eso es, digamos, que se han repartido y tienen, ¿no? mm, Porque tienen que también disminuir su alimentación. Y los hombres es pues ya no trabajar cerca, sino ir a buscarse el trabajo muy lejos. Están Al mes migrando. solo llega una vez, ajá, ya no como antes, digamos que cada semana llegaban por lo menos los esposos, ¿no? Mm, Eh, y mucha gente también, como están cerca frontera, ahora sí, hola. Entonces, ellos han empezado ya a salir, se los hizo unos estudios, actualmente salió de que hasta en el cabello de los hijos y de las señoras se tiene el mercurio, digamos, uno ya está caminando con eso, ¿no? Y eso es muy alarmante, ¿no? sí, sí, Em, sí. y esa Y población ya no está en su comunidad, sino que ya está migrando más a la población urbana, ¿no? Pero se mm, está haciendo, allá nosotros hablamos mendigos, se dice, ¿no? mm, Cuando piden. O sea, sí, ya molestan, digamos, en los restaurantes, molestan a los turistas, entonces están extendiendo la mano y eso es muy preocupante, ¿no? mm, Es una forma, digamos, nosotros vemos que es una forma de hacer desaparecer las culturas, por ejemplo, ¿no? ujú, Y eso es grave, si desaparecen las culturas, pues, ¿de qué hablamos? De un Estado plurinacional, digamos, ¿no? sí, Nosotras sí, siempre sí. decimos somos menor en población, pero gracias a estas nacionalidades que tienen identidad y mantienen cultura, hacen un Estado plurinacional, ¿no? Mm, Pero lastimosamente no, las autoridades no lo ven de esa manera, ¿no? ujú, Solo saben vulnerar derechos, sí. no No, miden los Vilma, efectos que nos pueden causar hacia nosotras. sí. No, muchísimas gracias, Vilma. Yo creo que tenemos mucho que podríamos conversar sobre, bueno, hemos conversado anteriormente también pero has mencionado una serie de problemas interconectados, ¿no? Con los impactos de la minería y quizás también los incendios y relacionado con el cambio climático, pero también con la actividad humana. Muchas veces sin freno, ¿no? Que las Ujú. actividades económicas hasta ilícitas que están teniendo consecuencias muy graves para los pueblos indígenas, ¿no? Para terminar, hay algo, y tenemos poco tiempo, pero no sé si hay algún mensaje o algo que a los pueblos indígenas quieren ver desde quizás internacionalmente, algún tipo de acción o resolución que pueda ayudar y bajar la vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a estos problemas tan graves. Em, bueno, el mensaje sería específicamente a los que diseñan las políticas públicas, ¿no? Porque, bueno, las políticas públicas no se la inventa desde cada nación, sino que desde se hace, las políticas públicas vienen pues de lo global, ¿no? Mm, Entonces creemos que deberían de analizar, digamos,
más que todo se debería de pensar en el ser, ¿no? En el ser humano, en el ser, digamos, de la vida específicamente, ¿no? Y no de lo que, de lo que se tiene que sacar, ¿no? Ujú, Nosotras siempre decimos todo lo material es temporal, ¿no? Pero el conservar, el ver la vida es pues para todos, ¿no? Es por eso que como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, hablamos mucho de conservación, de mucho respeto, ¿no? De ejercer lo que son los respetos, los principios y valores. Mientras te despojas de eso, haces lo otro, ¿no? Entonces, lo que siempre decimos, nunca debemos despojarnos de lo que son nuestros principios y valores en el tema de la humanidad para vivir de una manera armoniosa, ¿no? Y así de esta manera, pues vamos a poder lograr estar en equilibrio con nuestro medio ambiente y nuestra naturaleza, ¿no? bueno, muchísimas gracias, Wilma, por hablar con nosotros para compartir tus opiniones y las experiencias. Y bueno, creo que hablo para todos cuando digo que te deseamos y les deseamos éxito con sus labores y que ojalá que hay algo que desde nuestra parte podemos hacer para apoyar a ustedes y la Confederación en lograr lo que es su misión. Muchas gracias, Wilma. Muchas gracias a usted, Christopher.